Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentres, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Acuario. Cariño, ¿cómo estás, corazón y colágeno? Espero que estés muy bien, ¿vale? Suscríbete, comenta, comparte de un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Voy a sortear lo que es 2 piedras de alumbre, pero uno participa, ¿vale, Richard? ¿Por qué? ¿Qué tienes en contra de los peruanos y de las peruanas? Nada, cariño, simplemente que la lumbre, en Perú yo le he conseguido lo que es a un sol 50 en una farmacia, o sea, abunde la lumbre ahí. Imagínate, para enviarte algo que he sacado de tu país, de Perú, cariño, yo también soy peruano, me cuesta para enviar a Perú como 20 euros, cariño, que son como 80 soles. Entonces, vosotros lo tienen ahí, se compran el alumbre y se hacen la limpieza. Voy a hacer lo que es otro sorteo más adelante en la cual van a participar todos, ¿vale? Entonces, espero me comprendan, por favor, pueblo peruano. Espero que me comprendan, ¿vale? Muy bien, mi querido Acuario. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. Te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Empezamos, cariño. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Acuario. Muy bien, cariño. Muy bien. Mi querido Acuario, corazón, estás como un poco triste, estás pensando, filosofando, reflexionando. ¿Por qué cada vez que tú quieres lograr algo en tu vida, o cada vez que a lo mejor de repente aparece lo que es una oportunidad en tu vida, tanto lo que es en la parte del amor como también lo que es en la parte económica, no termina por concretarse, cariño? Y esto te lleva posiblemente a que tú pienses muchas cosas, Acuario. Que a lo mejor alguien te ha hecho algo, que a lo mejor de repente yo que sé, has nacido con mala suerte, etcétera, etcétera. Todo llega a lo que es a tiempo divino, mi querido colágeno, ¿vale? Pero vamos a preguntar más adelante con el tarot qué es lo que está pasando. Porque quizás de repente algunos de ustedes piensan que todo lo que tú estás viviendo en estos momentos, que las oportunidades se te van, y si hablamos lo que es el dinero, Acuario, parece que tuvieras lo que es una coladora en la mano, cariño, dinero que te llega, dinero que se va. O persona que conoces, cariño, todo empieza a marchar bien y luego no sé qué pasa que cambian las energías. Y no entiendo, Richard, porque había química. Por eso que tú piensas en algún momento que puede ser que las energías están siendo manipuladas, especialmente por una persona que tú conoces. Vamos a ver qué nos dicen las cartas, ¿vale? Porque a lo mejor de repente tu intuición, cariño, te está dando lo que es la respuesta. A ver, carta guía, carta consejo. Acuario. Carta guía, carta consejo, mi querido Acuario. Carta guía, carta consejo, mi querido Acuario. Vamos a ver, cariño, ¿qué me dicen? Tú solamente toma lo que es tuyo. La carta del Papa dice, como carta guía, carta consejo, la carta del Papa, cariño, representa lo que es amor propio. Amor propio. Puede ser, mi querido colágeno, que a lo mejor de repente muchos de vosotros, no digo todos, ¿vale? Quizás tienen un poco de inseguridad o inestabilidad lo que es en su vida. ¿Te ha pasado, Acuario, que cuando uno termina con una relación, a mí me ha pasado, ¿vale? Tenemos como esa necesidad de llenar ese vacío, tenemos como esa necesidad de conocer a alguien, como que nos cuesta vivir solos, o solas en tu caso, ¿no? Nos cuesta, cariño. Entonces, como carta guía, carta consejo te dice, cariño, si esas personas prácticamente no se quedan lo que es en tu vida, será por algo, cariño, porque a lo mejor no están hechos para ti. No vale la pena, cariño. Nos dicen amor propio, ¿vale?
como carta guía, carta consejo. Puede ser que estás lidiando con un Aries. Me sale un Cáncer, me sale un Leo, cierras con un Virgo. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Voy a sacar lo que es iniciales, mi querido Acuario. Vamos a ver iniciales, cariño. ¿Qué más me dicen? Y ahora voy a preguntar, ¿vale? Ahora voy a preguntar. Tú solamente toma lo que es tuyo. Para algunos de repente la respuesta, para otros no. La letra D, la letra B, la letra S, la letra H. Y tienes que hacer caso de tu intuición, lo que te diga tu corazón, cariño. Porque somos miles. Vamos a ver. Existe la posibilidad de que las cosas se trunquen en su vida de Acuario porque está siendo manipulado. Salieron las cartas, la carta de la muerte y la carta del emperador, cariño. La carta de la muerte es una carta que en cuestión de respuesta es un no, pero también representa un renacimiento. Y al costado tenemos la carta del emperador. Entonces, siento, mi querido Acuario, que para un grupo de ustedes, no digo para todos, posiblemente a vosotros le han hecho algún tipo de trabajo, se cierra ese tiempo porque eso tienen que reactivarlo continuamente, ¿vale? Ese es prácticamente el truco que usa la persona que hace este tipo de magia, cariño. Me dicen, te han reactivado algo, Acuario. Te han reactivado algo, ¿vale? Porque sale la carta de la muerte y la carta del emperador. Entonces quiere decir, cariño, que posiblemente te están haciendo algún tipo de trabajo. No digo a todos, pero hay un grupo muy grande que sí, mi querido Acuario. Yo de todas maneras, cariño, voy a sacar 2 grupos y tú vas a elegir uno de ellos, ¿vale? Así descartamos todo. 2 grupos. Pregunta cualquier cosa. Es una respuesta general también. Pregunta lo que tú en este momento quieres saber. 2 grupos, mi querido Acuario. Vamos a ver, cariño. 2 grupos. Vamos a ver. Opción 1, opción 2. Ahora, 7 segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la torre es un no, puede ser que está lidiando con un Capricornio. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta del Papa es un sí, puede ser que está lidiando con un Aries. Muy bien. Vamos a ver qué nos quieren decir el Arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Acuario, que Dios y el universo me ayude. Dice, escuche la voz del corazón. Mira, y esta carta del Arcángel Gabriel, cariño, es como si te estuviera confirmando tus sospechas. Está preparado para vivir la ascensión de su alma. Para ello, debe conseguir que su campo de energía vibre a un nivel superior. Cuando sea capaz de experimentar la 7ª capa de su aura, percibirá la luz crística y oirá la voz de su corazón. Entonces, el Arcángel Gabriel te dice, cariño, haz caso de tu intuición, escucha tu corazón, ¿vale? Si tu corazón dice, Richard, no es brujería, yo creo que a lo mejor es una mala racha, pues se quede en mala racha. Si tu corazón te dice, cariño, siento que me están haciendo algo, o como dices tú, Richard, lo acaban de reactivar, pues entonces haz caso de tu intuición, ¿vale? Vamos a ver qué me dicen el tarot de la New. Mi querido Acuario. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Acuario. Que Dios y el universo me ayude. Acuario. Tenemos lo que es la carta del paje de bastos. Alguien te mira mal, Acuario. Alguien te mira mal, ¿ves? ¿Te ha pasado, mi querido Acuario, que a veces te encuentras con una persona y cuando llegas a casa, cariño, tienes dolor de cabeza, tienes vómito, la barriga está prácticamente reventando, te sientes mareado? Quiere decir, cariño, que hay una persona que te hace el mal de ojo o te mira mal. Hay personas, Acuario, que tienen energía muy fuerte. Y si tú de repente tienes lo que es una discusión con él o con ella, pues simplemente esa mala energía te llega. Alguien te mira mal, Acuario. Alguien te mira mal, alguien te maldice. La carta del 7 de bastos, corazón, y la carta también del 7 de espadas. Para muchos de vosotros, Acuario, esta persona siente como que tú de repente lo has quitado algo, o de repente esta persona siente, cariño,
que tú no deberías tener lo que es un acercamiento o una reconciliación con una persona. ¿Por qué? Porque tenemos la carta del 7 de bastos y la carta del 7 de espadas, cariño. Este personaje no quiere que tú vuelvas con alguien, Acuario. No quiere, ¿vale? Siento un Escorpio muy fuerte, a lo mejor te lo he dicho sin querer, pero este personaje no quiere que tú vuelvas con alguien. No, 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 no. La carta del mago, cariño. Y si tiene que utilizar todas las armas que tenga, lo va a hacer. Lo va a hacer. Entonces, mi querido colágeno, siento que existe una persona que posiblemente, cariño, no te lleva, no te pasa, cariño. Es así. Te mastica, pero no te pasa. Este personaje, cariño, no quiere que tú seas feliz, no quiere que tú te realices. Vamos a ver qué nos dicen los ángeles del amor. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Acuario. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Acuario. Dice, codependencia. La dependencia afecta su vida amorosa, cariño. ¿Te pasa, mi querido Acuario, que a lo mejor tú me dices, Richard, yo antes, Richard, era una persona con mucho carácter. Yo nunca jamás estaría detrás de nadie, ni rogando, ni pidiendo una oportunidad, porque así soy yo, Richard. Así soy yo. Pero no sé qué me pasa con esta persona que me hace de repente cosas malas o me dice cosas que me ofende y no puedo soltar, no puedo olvidar, no puedo terminar con esta persona. No vaya a ser, mi querido Acuario, como yo siempre lo digo, a lo mejor de repente te han dado lo que es agua de curillaco, cariño. ¿Qué es eso, Richard? Agua de calzón, mi querido Acuario. Eso es una forma también de retener a alguien o simplemente, cariño, tu sospecha es cierto, ¿vale? A ti te cuesta sacar a una persona de tu cabeza o te cuesta olvidar a una persona, mi querido Acuario. Te cuesta. Y esto, cariño, puede ser que está siendo influenciado por la magia. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, corazón. Creo que más claro no puede ser, ¿no? Vamos a ver qué me dicen un consejo del tarot Z. A ver, Acuario. Un consejo del tarot Z, un consejo del tarot Z, un consejo del tarot Z, cariño. ¿Qué me dicen? La carta del 10 de copas, cariño, corazón. Tienes que ir en busca de tu amor propio y de personas verdaderas, ¿vale? Porque sale la carta del 10 de copas, cariño. Siento, mi querido Acuario, que tú tendrías que estar con una persona que realmente vale la pena. Siento, cariño, que a lo mejor de repente la energía que están influenciando lo que es en tu vida es tan fuerte que te cuesta darte cuenta del porqué de las cosas, ¿vale? No entras lo que es en razón. Entonces, busca personas verdaderas. Me dicen como consejo. Economía. Vamos a ver, Acuario, Acuario, Acuario. Economía, cariño, economía. Creo que tú estás con una persona que no eres feliz, pero no lo sueltas. Siento esto, ¿vale, colágeno? Siento esto. Busca a alguien real. La carta del ermitaño. Tienes que salir de tu zona de confort, me dice lo que es en la parte económica. La carta del mago. De esta manera, cariño, el trabajo y tu economía te iría fantástico. La carta de el loco. Empieza algo nuevo. Atrévete, me están diciendo, Acuario. Un proyecto, un sueño, algo que tú tengas en mente. De esta manera las cosas van a funcionar. La suerte te acompaña. ¿Sabes qué me dicen, Acuario? Moraleja, en la parte económica. Si tú tienes algo en mente, un proyecto, un sueño, ahora es buen momento para que tú apliques esto. Cuando tú, cariño, te lances a hacer ese proyecto, ese sueño, tenlo por seguro que vas a triunfar. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Acuario. Que Dios y el universo me ayude. Vamos a ver qué me dicen. Para muchos de vosotros, cariño, posiblemente estás lidiando con una persona que puede ser menor que ustedes, o es una persona, cariño, que se porta de una forma muy inmadura. Le das tantas oportunidades y siempre termina estropeando. Esta persona puede ser de piel blanca, cabello largo, castaño, rubio, natural o pintado, cariño. Algunos de ellos inclusive vienen de pueblos, o vosotros de repente viven lo que es en un pueblo. También puede ser que tenga el cabello oscuro, da igual, ¿vale? La carta del 8 de oros, Acuario. Hay una persona en el trabajo, corazón,
que no tiene buenas migas contigo. ¿Cómo así, Richa, buenas migas? A lo mejor de repente tú no lo caes bien, tiene miedo que tú le quites su puesto de trabajo. Dentro de 28 días te vas a enterar quién es. Esta persona le gusta vestirse con ropa oscura, piel blanca o piel trigueña, cabello largo, se recoge el cabello, cariño. La carta de Rey de Copas. Para muchos de vosotros, cariño, posiblemente está lidiando con personas de piel blanca, cabello corto, canas, me dicen. Si son varones, tienen lo que es un poco de barba también. No superan los 50 años, ¿vale? Pero está en ese rango. Vosotros, comunicación cero. Inclusive de repente tienen hijos en común también. O de repente este personaje, cariño, no quiere hacerse responsable de los hijos. Es una persona que a pesar que no hay comunicación, te piensa o sabe de repente lo que se viene. La carta del 6 de bastos. Hay una persona que tú has conocido lo que es en una fiesta, en una reunión. O de repente, cariño, es un personaje que su mundo está relacionado con el mundo del espectáculo. Puede ser una persona muy famosa, un cantante, un deportista, etcétera, etcétera. Este personaje, cariño, está tan centrado, tan centrada en su mundo, que prácticamente, cariño, es como si tú quedaras lo que es en segundo plano. Este personaje puede ser físicamente muy atractivo, muy atractiva, cabello un poco ondeado, castaño, negro o rubio. Bendiciones, mi querido Acuario. Recuerda, corazón, que la mala suerte no es porque a lo mejor de repente tú lo tengas. Para muchos de vosotros, Acuario, hay alguien que influye. Hasta la vista y sé feliz. Mi colágeno.